a continuar hoy avanzando por el libro de Isaías, a quien le llamamos el profeta del Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Isaías es como el Evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Como ustedes saben, se escribió más o menos 700 años antes del nacimiento de Jesús en Belén, pero da detalles certeros acerca tanto de su nacimiento como un niñito de una virgen, su carácter, su humillación, su pasión, su muerte, ¿sí? Y su exaltación, ¿sí? Y mucho más todavía aquellas cosas que esperamos, su reino glorioso. Entonces ese es Isaías, y estamos compartiendo y algunas cosas que dijimos, yo voy a estar reiterando para tener un poquito las características principales de cómo vamos a presentar. Dijimos que el desarrollo que vamos a hacer nosotros, la exposición que vamos a hacer, que estamos haciendo, no va a ser exhaustiva, no va a ser versículo por versículo, así como solemos hacer sí en la escuela dominical, sino que tomando con temor y reverencia pasajes que vamos a ir tomando, que nos ayuden a ver con la luz del Espíritu Santo, aunque sea en parte o en alguna medida, la totalidad del mensaje, del riquísimo mensaje del profeta Isaías. Les invito a leer seguidamente en el capítulo 4, los versículos 2 al 4, y después, si el Señor nos permite, vamos a leer también versículos del capítulo 5. Así hoy pretendemos exponer lo que podríamos definir tomando una expresión del Nuevo Testamento. De Romanos 5:20 tomo esta expresión que un poquitito con la que pretendo dar una pincelada de lo que vamos a exponer. En Romanos 5:20 dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y más o menos es eso lo que pido a Dios que me permita presentar con estos versículos que vamos a estar leyendo. Vamos a comenzar entonces con Isaías 4, versículos 2 al 4. Y así dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Este anuncio tan hermoso es tan alentador, tan consolador y que trae tanta esperanza para el pueblo de Dios. Hay que notar, tener en cuenta que se refiere a lo que sucederá después que el pecado, la rebelión del pueblo de Dios ha sido juzgado. Habíamos visto el capítulo 2, versículo 12, y voy a leer otra vez hoy. Dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y en el mismo capítulo 2, versículo 18, dice: y quitará
totalmente los ídolos. Y en el capítulo 3, que no hicimos allí una parada, estamos saltando ese capítulo, pero voy a hacer una referencia breve. Se desarrolla ese juicio, ese castigo que Dios está anunciando. Y dice en el capítulo 3, versículo 13, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Y entonces va a suceder para Israel lo que leímos referido al renuevo. Dos detalles más que quiero dejar en claro, que probablemente todos ustedes saben, pero siempre vale recordar. El primero de estos detalles es que, como muchos pasajes, este se refiere específicamente a Israel. Eso no es producto de una interpretación mía o de algún maestro de la Biblia, sino que dice claramente, subrayo nomás lo que ya leímos, dice a los sobrevivientes de Israel, dice todos los que en Jerusalén, y dice las inmundicias de las hijas de Sión, y así. Sin embargo, aunque en tiempos distintos, el trato de Dios con el pecado del hombre y la aplicación de su gracia es igual para con Israel y para con las naciones del mundo gentil. Dios no hace acepción de personas. Y por eso dice la palabra de Dios que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Sí? Eso está en Romanos 15:4. Para que el que lee entienda, de cualquier generación, para nuestra enseñanza se escribieron. Y lo otro que quiero remarcar es que ese renuevo, ¿sí? Ahí habla del renuevo. ¿Qué es el renuevo? Es Cristo. Cristo es el renuevo. El renuevo hace referencia a una planta, ¿verdad? Una planta que se cortó. Algunas veces, seguro que ustedes vieron o les pasó, ¿verdad? Que se corta una planta y después de un tiempo sale otra vez ahí de la misma planta que cortamos, ¿verdad? A veces es un árbol. Yo tengo en casa un aguacate, ¿sí? Que corté una vez porque pasaba mucho sobre el techo del vecino y para no tener problemas después corté. Pero hoy está tan lindo ese porque salió el renuevo, ¿verdad? Que yo ya me arrepiento de haberle cortado alguna vez. Bueno, eso es el renuevo, ese que va saliendo. ¿Y por qué sale el renuevo? Porque la raíz se mantuvo viva, ¿sí? Así es el renuevo, una manera de decir, ¿verdad? Y ese renuevo del que acá se habla es Cristo, que muchas veces se anuncia en el Antiguo Testamento a este renuevo, a este brote nuevo que se levanta del árbol, ese brote que renace desde la raíz que permaneció viva. Por eso Jesús es la raíz de David. Jeremías 23:5 quiero leer, y después también un versículo en Zacarías. Jeremías capítulo 23, versículo 5. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Y también en Zacarías capítulo 3, el versículo 8, dice: Escucha pues,
Ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Estos son anuncios del advenimiento del Mesías, de la raíz de David. Las bendiciones futuras anunciadas para Israel son para el remanente. Se habrán dado cuenta que dice, ¿verdad? El que quedare, leímos así en el pasaje que leímos acá en el capítulo 4, acontecerá que el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, ¿sí? Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión. Son para el remanente después de ser ejecutada la venganza contra los que provocaron su ira y no se hubieron arrepentido. Los que quedaren serán santos, dice en el versículo 3. Y algo para destacar también dice todos los que en Jerusalén. Esto aquí me detengo un poquitito y quiero subrayar porque quiero llamar la atención de ustedes sobre esto. Dice, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Es la última parte del versículo 3. Esto, hermanos, es exactamente lo mismo que decir todos aquellos cuyos nombres estén inscritos. Inscritos es igual que registrados en el libro de la vida. Aquí dice entre los vivientes. Registrados entre los vivientes es igual a inscritos en el libro de la vida. Los santos, ya sea que provienen de la nación de Israel o de las naciones gentiles, son santos y son lavados de sus inmundicias, como dice aquí, solamente por el Mesías, solamente por Cristo. Dios cumplirá por medio de él, de Jesucristo, sus promesas a Israel cuando o después que haya entrado, y aquí cito Romanos 11:25, haya entrado la plenitud de los gentiles, dice en Romanos 11:25. Siempre, en ambos casos, la plenitud, refiriéndose a los gentiles, ahí en Romanos, y todo Israel, también así dice en Romanos, luego todo Israel será salvo, dice. Se refiere a todos o a la plenitud de los redimidos. No quiere decir que todos, absolutamente todos los miembros de todos los nacidos en Israel o todos los israelitas, sino que todos los que quedaren. Por eso acá destaco una vez más que dice el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, cuando el Señor lave las inmundicias. Entonces todos, la plenitud, por ejemplo la plenitud de los gentiles que dice ahí en Romanos 11:25, no quiere decir que todos los gentiles van a entrar, sino que la plenitud de los gentiles escogidos por gracia en Cristo, ¿sí? Así como cada uno de nosotros. Y todo aquel que está en Cristo es el escogido, ¿verdad? Porque fuera de Cristo no hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Sí? Así es. Estos son los que son salvos, porque no hay diferencia en cuanto al carácter y al pecado de Israel y el carácter y el pecado de los gentiles. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero ir al capítulo 5, hermanos, de Isaías. En el capítulo 5 hay un canto o una parábola referida una vez más a Israel. Acuérdense, estamos hablando de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? A partir de estos pasajes que leemos de Isaías.
pero que es el Evangelio. Es también algo que se refiere a la obra de Dios anunciado en el Evangelio. En el capítulo 5 dice, para saber nomás, para remarcar esto de que se refiere a Israel, dice en el versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Sí? Y con la razón que ya hemos expuesto reiteradas veces sobre las cosas escritas, podemos y debemos aplicar para nuestra enseñanza, porque todas las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, ¿verdad? Quedaron escritas para nuestra enseñanza. Leemos entonces capítulo 5 y vamos a leer los primeros 7 versículos. Capítulo 5 de Isaías, versículos 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Por si acaso, por si haga falta, creo que no está de más decir un poco esto de las uvas silvestres. No es que son, no tiene nada que ver con lo que Dios esperaba. Aquí uvas silvestres significa uvas agrias o uvas amargas, uvas que tienen un olor fétido, putrefactas, uvas corruptas. ¿Sí? Eso es lo que produjo la viña, dice, o sea, la casa de Israel. A pesar de que él hizo todo por ella, limpió, ¿sí? Despedregó, cercó, dice, edificó en medio de ella una torre, o sea, estuvo vigilando sobre ella, le estuvo cuidando, hizo un lagar donde él iba a producir el buen vino producto de lo que esperaba cosechar, pero produjo otra cosa. Tanto judíos como gentiles, ya hemos entendido eso y vuelto a remarcar, son igualmente reos de muerte, convictos, pecadores. No hay justo, ni siquiera uno. Hay una declaración muy interesante en el capítulo 3 de Romanos. Les quiero llevar ahí un momentito. Capítulo 3, versículos 1 y 2 de Romanos, en donde se hace la pregunta a propósito para destacar el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para destacar la ventaja o el privilegio que tuvieron los judíos
el pueblo judío con respecto a los otros pueblos. Y quiero leer entonces Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2, dice Romanos 3, 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Hermanos, recibir la declaración de Dios, su palabra revelada y escrita por inspiración del Espíritu Santo, es una ventaja enorme. Fue una ventaja enorme para Israel. Imagínense, todos los pueblos en la oscuridad y un pueblo recibiendo la luz, pero porque también ellos tenían que reflejar esa luz y ser la luz de las gentes, la luz para los pueblos gentiles. Ese privilegio, hermanos, que ellos tuvieron, hoy es el privilegio de la iglesia. Hoy es privilegio nuestro, hermanos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Evangelio que nos ha sido predicado y va corriendo por todas partes. Pasaron 1500 años y llegó a estas tierras también, ¿verdad? Y más años y llegó a China, por ejemplo, ¿sí? Hudson Taylor, al interior de la China, ¿verdad? A las campiñas y a todas partes. Y sigue llegando a los más recónditos lugares de la tierra, este Evangelio. Tenemos la palabra de Dios, el Evangelio, pero hermanos, tenemos que entender, y relaciono esto con lo que leímos, con esta viña que tenía este dueño de la viña que dice en el capítulo 5. Entendemos que el dueño de la viña es Dios, ¿verdad? Sí, el que limpió de piedras, le puso vallado, ¿sí? Se quedó a vigilar, envió las lluvias y todo eso. Así como el Señor le dio a Israel, nos da a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, nos ha sido predicado el Evangelio, se nos proporciona aquello que se conoce, se dice los medios de gracia, ¿verdad? Que es, por ejemplo, una congregación. ¿Sí? Tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí? En la congregación tenemos la comunión de los hijos de Dios, que es necesario y Dios nos provee eso. Esos son elementos para crecer. Y tenemos la fuerza de Dios, su Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos socorre, que nos da luz para entender. Tenemos los dones de Dios en su iglesia, ¿sí? Pastores, maestros, evangelistas. Y cada uno en lo que Dios le dio. Como el hermano que yo hoy confirmó lo que yo hace rato que digo, ¿verdad? Ustedes saben que hay un don del Espíritu Santo que es el don de dar, ¿verdad? Sí. Cada uno tiene un don. Están los otros que tienen el don de ayudar, ¿sí? El don de presidir, que aquí tenemos también en la iglesia. Creo que ustedes se dan cuenta perfectamente, ¿verdad? Y así, cada uno. Y los que ayudan son los medios que Dios provee para el crecimiento. Pero tantos, así como Israel, ¿verdad? Tantos entre nosotros desprecian o menosprecian esos medios de gracia. Y le dejan al Señor, me dejaron a mí, dice él, fuente de aguas vivas, y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Dice, que deja ir el mensaje del Evangelio. Y en su lugar se alimentan de
de fábulas, de cuentos, de comida que nos alimenta. El privilegio de tener la palabra de Dios, de tener el cuidado, de tener los medios de gracia, implica, hermanos, así como fue para Israel, implica para nosotros responsabilidades o una responsabilidad. Recibir los privilegios. Israel recibió la palabra, tenían ellos ese privilegio, pero también tenían el deber. Tenían el deber de obedecer a esa palabra. Igualmente nosotros, hermanos, nosotros recibimos la gracia. La gracia entendemos por lo que significa la palabra, que es gratis, ¿verdad? Eso es gracia, porque si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por obras, ya no es por gracia, es por gracia. La gracia recibimos de Dios, es el don gratuito, ¿sí? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios o el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso sabemos que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Sabemos muy bien eso y hay que destacar porque es el Evangelio. Ahora, recibir la gracia, recibir gratis, implica responsabilidades de parte de nosotros, hermanos, ¿sí? Porque Dios nos rescata y eso también es parte de la esencia de la gracia, dice en la carta de Pablo a Tito, ¿sí? Porque la gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios nos enseña a que renunciemos a la impiedad, a la mundanalidad y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso nos enseña la gracia, hermanos. La gracia no nos enseña a vivir como los que usan la libertad como excusa para vivir en el pecado, ¿sí? La gracia de Dios nos enseña a producir el fruto agradable que Dios espera. ¿Cómo esperaba de Israel? Esperaba yo que diese uvas, dice. Ya preparé mi lagar ahí para sacar el jugo de el jugo deleitoso, ¿sí? Pero ¿qué dio? Y dio uvas agrias, uvas corruptas. Es lo que espera Dios de nosotros. Lo mismo es, hermanos. Él nos protege, vigila, sus ojos están atentos sobre los justos, dice. Esa es la torre que Dios edificó y desde la cual vigila sobre nosotros. ¿Qué fruto vamos a entregarle al dueño de la viña? ¿Qué fruto entregamos al dueño de la viña, hermanos? Cada persona que recibe el Evangelio está primeramente ante la obligación de responder, de obedecer a ese llamado y decide sí o no. ¿Sí? No hay indiferentes aquí, no hay términos medios. Porque Dios dice que, por ejemplo, en San Juan capítulo 12, versículo 48. Yo sé que voy un poco rápido algunas veces y a veces también, aunque tengo ya aquí para leer, decir, ya tengo transcripto, pero voy a buscar en mi Biblia si algunos encuentran también para leer conmigo, aunque no siempre, pero pueden corroborar. Dice en San Juan capítulo 12, versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así mismo es, hermanos. En Hebreos también, Hebreos capítulo 2, versículos 1
al 3. Estamos haciendo referencia a ese privilegio que tenemos, así como tuvo Israel al principio y hoy tenemos nosotros como iglesia. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y en toda la palabra de Dios, en las epístolas, en los evangelios, nosotros vemos, entendemos que ciertamente somos privilegiados y tenemos que dar gracias porque Dios nos escogió en Cristo por gracia. Pero así como es un privilegio tener la gracia y tener la palabra de Dios y los medios de gracia, ser instruidos por ella, ser edificados, Dios demanda obediencia. Lo primero que el hombre tiene que obedecer es arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿sí? Lo segundo, o lo que sí a eso, es la orden de crecer. En segunda de Pedro, capítulo 1, podríamos leer varios versículos, pero haciendo una selección, ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, habla del añadir. Ustedes conocen ese pasaje. Primeramente dice en el versículo 3 que todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y en el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Y estamos otra vez con el fruto, ¿verdad? El fruto que el viñador, el dueño de la viña espera. Nosotros solemos usar, hay algo que se dice corrientemente, la viña del Señor se suele decir por esta tierra, ¿verdad? Pero especialmente la viña del Señor es su pueblo y ahora mismo su iglesia. Y si añadimos, entonces dice que no vamos a estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Pedro también habla del alimento, de la leche. No voy a leer eso, ustedes conocen. Dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que podamos crecer por medio de ella. Esa leche espiritual es la palabra de Dios. El fruto agradable que el amado, usando la palabra que leímos acá en el capítulo 5:1 de Isaías, cantaré por mi amado, ¿sí? El amado, el amado Hijo de Dios. En Efesios también usa esa palabra cuando dice que nosotros somos aceptos en el amado. Nosotros no somos aceptados por nosotros mismos, somos aceptados por estar en Cristo, porque Dios nos puso en Cristo.
alimentados con la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, y en consecuencia preparándonos para dar el fruto del Espíritu, el fruto agradable que Él espera de su viña. Hermanos, seamos diligentes para dar al dueño de la viña el fruto que Él espera. Esperaba que diese frutas y dio uvas silvestres, dice en el pasaje que leímos. Y ya mencionamos, esto significa, y ahí dice también que en vez de justicia, o justicia quiere decir rectitud, obtuvo vileza. En lugar del fruto delicioso, obtuvo frutas agrias, uvas amargas. ¿Qué más podía hacer? Dice. ¿Qué más se podía hacer? Dice el Señor, que yo no haya hecho por ella. Y bueno, entonces como no podía hacer más nada, vino lo que tenía que venir. Aportilló, dice él. ¿Qué es aportillar? Es abrir una puertita, eso es. Un portillo, una puertita. Aportillar es lo que hacen, si vieron alguna vez en los tejidos. Yo tengo un terreno que estaba cercado con un lindo tejido. El tejido se quedó feo ya, porque para entrar así, niños que entraban por pelota, esas cosas, aportillaron, ¿verdad? Y entonces, bueno, después ya pasó de todo. Cuando pasó eso, entonces entraron los que entraron a devastar. Los invasores, los pueblos enemigos con el pueblo de Israel. Y vinieron los Ai, o los Ayes. No leímos esa parte, pero acá en lo que sigue, en el versículo 5, habla de, en el capítulo 5, versículo 8, Ai, versículo 11, Ai, versículo 18, Ai, 20, Ai en el versículo 21 y en el versículo 22 también. Porque se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, dice en el versículo 25, y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes, etc. ¿Por qué? Y porque el Señor no puede ser burlado, hermanos. La gracia implica responsabilidad. Abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nosotros recibimos la gracia de Dios. Ahora somos responsables también de dar para el Señor el fruto que Él espera, el fruto del Espíritu Santo, para lo cual Él nos provee los medios. Apreciemos, amemos eso, hermano. Amemos su palabra, amemos la congregación, amemos el ser llenos del Espíritu Santo, porque Él dice no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y para ser lleno del Espíritu Santo no te tenés que ir a una reunión de oración y que alguien te imponga las manos. Eso no es bíblico, hermanos. ¿Sí? Sos lleno del Espíritu Santo cuando la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón y te dispones para obedecer. Nadie es lleno del Espíritu Santo automáticamente. Eso fue al principio con los que creyeron, ¿verdad? Para señal. Pero a partir de ahí, ser lleno del Espíritu Santo quiere decir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y que seamos obedientes. La consecuencia es el fruto del Espíritu Santo, fruto agradable para el Señor. Pidamos entonces, hermanos, al Señor sabiduría para que podamos dar el fruto que Él espera. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias por tu salvación, gracias por Jesucristo, gracias porque aunque el pecado abundó, la gracia sobreabundó, Señor. Y gracias te damos porque tu gracia nos da esfuerzo, Señor, y nos ayuda
a caminar, a andar en rectitud, en obediencia. Y nos podemos preparar para defendernos de los dardos de fuego del enemigo, Señor. Gracias por Jesucristo. Amén.